Eso, muchachos. Entonces, la idea de hoy es ver varias cositas. La primera es que vamos a ver, vamos a comenzar con MySQL, ¿listo? Vamos a ver qué es MySQL como motor de base de datos. Vamos a ver algo que se llama Workbench, MySQL Workbench, que me va a permitir hacer modelos relacionales y pasarlos directamente a MySQL. Y luego vamos a comenzar ya a realizar la conexión de entre Java y MySQL, a ver pues hasta dónde alcanzamos. Ojalá alcancemos tan siquiera puede hacer el primer registrar, pues registrar de un formulario. Pero la idea es hacer el listar, el modificar y el cambiar estado porque no se elimina. Pues vemos el eliminar, pero haríamos un cambiar estado. Entonces, primero, MySQL es un motor de base de datos, así como el que ustedes vieron el trimestre pasado como SQL, pero no es tan estricto como SQL, o sea, te permite hacer muchas más, pues no muchas más cosas que SQL, sino que no te restringe tanto como SQL a la hora de hacer las tablas, de hacer los queries, ¿cierto? Pero es totalmente igual, o sea, ahí ustedes van a ver lo mismo que vieron en SQL, que son las sentencias de DDL y de ML, ¿cierto? Que eran los insert, los de, los select, los join, todo eso. Y para crear las tablas, los create table, los constraint, todo eso. Entonces MySQL, como motor de base de datos, pues tiene su parte open source. De ahí partió de MySQL parte otra base de datos que se llama MariaDB. MariaDB pues es como una versión más liviana de MySQL y es free, porque MySQL tiene pues su parte paga, pues su parte como empresarial. Para poder comenzar a trabajar con MySQL necesitamos instalarlo, ¿cierto? Pero instalarlo, digamos que lo podemos instalar acá, o sea, MySQL nos lo permite descargar desde acá, el MySQL Server. De internet, como que no. No aporta la enseñanza. Listo, entonces MySQL tiene muchas cosas pues para instalar. A nosotros nos interesa es el MySQL Workbench. MySQL Server. Acá no está. Pero nosotros no lo vamos a instalar por acá, o sea, no vamos a instalar solo MySQL, sino que vamos a instalar un paquete que me va a permitir trabajar o crear un host virtual, un host local en mi computador. Yo puedo trabajar o con SAM o con WAM. Estos no son servidores, estos son paquetes que me crean servidores. ¿De qué se compone un servidor web? Un servidor se compone de un intérprete del lenguaje, de un motor de base de datos y del lenguaje como tal. Entonces, por ejemplo, Sun y WAN son especial. Por ejemplo, WAN, hablando de WAN, WAN es especial, pero para PHP. O sea, es WAN. WAN es solamente es para PHP, pero WAN ya me trae MySQL como tal. O sea, WAN ya me tiene el MySQL, el PHP y me trae un servidor para PHP que se llama Apache. Entonces, al instalar yo WAN, todo me lo configura y me deja un servidor local para yo trabajar con PHP y con MySQL. Entonces, ustedes pueden instalar cualquiera de los dos. SAM, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que SAM tiene más servicios. ¿Cómo así que tiene más servicios? SAM, aparte de traer Apache, MariaDB, PHP, hasta el que yo les digo, pues no muy parecido a MySQL. No vamos a presentar pues diferencia. SAM, aparte de traer un servidor, me trae un servidor de correos, me trae un servidor FTP y me trae un servidor para Java que se llama Apache Tonka, que también nosotros podríamos trabajar en vez de Glassfish, correr nuestro proyecto por Apache Tonka. Entonces, ¿cuál de los dos van a instalar? Cualquiera. O sea, ustedes miran cuál de los dos quieren instalar. Porque en esos momentos a nosotros solamente nos interesa es el MySQL. ¿Listo? Entonces ustedes miran cuál de los dos instalan. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo hace para ver lo que me está haciendo sin que le pida la conexión a la Apache Tonka en Eclipse? Porque me lo pide. Si no sale el enlace. Es que como nosotros ya instalamos eso. No, de la Apache Tonka. Sino que el Tonkan siempre te va a pedir esa... Pero entonces ahí cómo lo podría configurar. Pero ahorita me colabora. Ahorita miramos.
Era mejor ver Glassfish porque Sí, el Glassfish. Sino que ¿cómo es que se llama? El Eclipse, pues, tira primero al Tonkan, pues, que es más open source. Sí. Como Tonkan es de Apache. Entonces, Entonces, tiene también el Glassfish como pero ahí no, pero hay que descargárselo. hay que Hay que descargarlo. descargarse y configurárselo. Pues es más complicado que el Tonkan. Tonkan ya viene por defecto con una configuración. Listo, entonces ustedes descargan cualquiera de los dos, ya sea el SAN o el WAN. Yo tengo el WAN. Ustedes verán pues, si descargan el WAN. Ustedes verán. Si ustedes ya miran si les da la gana descargar el WAN. Listo, entonces cuando nosotros lo instalamos, él nos da siguiente, y ya, lo instalamos. Cuando lo instalamos y lo abrimos, nos aparece este iconito acá en la barra de tareas. Y nos aparecen todos los servicios que tiene WAN. ¿Qué pasa con mi barra de tareas? Listo. Entonces acá tenemos WAN. Lo que tiene WAN de bueno es que me ofrece las dos bases de datos, los dos motores. O me ofrece MySQL o me ofrece MariaDB. Yo miraré con cuál de los dos trabajo. PHP pues me ofrece varias versiones de PHP. Apache, que es el servidor de PHP, el que me interpreta PHP. Y ya. ¿Qué nos interesa? Que esté corriendo MySQL. O sea, a nosotros nos interesa que corra MySQL. ¿Por qué? Porque ese es nuestro motor de base de datos. ¿Cómo sabemos que está corriendo? Entonces nosotros paramos acá, servicio, y debe estar pues iniciado. Si no inicia, uno viene acá y le da estar pues hasta que inicie. Y también nos interesa que esté corriendo el Apache. ¿Por qué el Apache? Porque WAN o SAM nos trae un cliente, o sea, MySQL solamente es el motor, ¿cierto? Y ustedes saben que como motor, para acceder a él, yo accedo por medio de una consola de comandos. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a MySQL, accedo por esta consola de comandos y acá comienzo a crear las tablas, comienzo a crear todo, ¿cierto? Pero entonces la gente inventó clientes, o sea, plataformas visuales que me permiten administrar mis bases de datos de una forma más sencilla. Entonces, WAN y SAN traen una que se llama phpMyAdmin. Listo. Pero entonces para poder correr phpMyAdmin necesito tener Apache encendido. Entonces, ¿cómo ejecuto yo una vez instale el WAN? Entonces, como les dije, instalan siguiente. De pronto les pone problema el Apache. ¿Por qué? Por el puerto. Como el Apache necesita un puerto para poder salir, para poder correr, entonces no les va a iniciar. ¿Ustedes qué van a hacer? Vienen a Apache, vienen a este archivito que se llama httpd.conf. Apache httpd.conf y ahí van a configurar el puerto. Por defecto él siempre viene con el 80. Ustedes le van a cambiar otro puerto que sea diferente al 80. Esto solamente se van a traer con phpMyAdmin, pero si ustedes tienen otro cliente de MySQL como Navicat, Navicat, se me van los otros. Bueno, varias interfaces que me permiten conectar a MySQL. No tengo que iniciar Apache, sino que solamente es descargar Navicat y utilizar Navicat pues, o otros clientes como tal. ¿Qué clientes puedo hacer? Clientes es una aplicación visual que me permite administrar la base de datos. Ah, como un editor. Eso, como un editor, pero de base de datos. ¿Como el MySQL qué? Eso, como el MySQL Front también. La idea es que sea entre 80 y 90. Bueno, entonces ustedes abren ese archivito, acá no me está dejando abrirlo. Ustedes abren ese archivito y le dan control, pues el control reemplazar y reemplazan. Todo lo que tenga por 80 lo pueden reemplazar por el 83, 93, 97. Ojalá sea impar, que no son muy pocos utilizados los impares. Entonces, una vez cambiado el puerto, pues inicialmente lo encienden. Si no les pone problema, ustedes vienen y ponen localhost y les debe aparecer esto. Si no les pone problema el Apache al iniciar. ¿Cómo sé que me puso problema el Apache para iniciar? Que esto no esté verde, sino que esté de otro colorcito.
rojo o amarillo, que esté amarillo, ¿cierto? Si está amarillo es porque no inició alguno de los servicios, entonces ustedes miran si fue que no inició el Apache. ¿Listo? Entonces, una vez hayan instalado, por ejemplo, yo no he cambiado el puerto, yo estoy por el puerto 80, entonces yo pongo localhost, que es mi host local, y ya puedo ver esta página pues inicial. Para abrir a mí me interesa solamente el PHP Miami, entonces yo entro a PHP Miami. Si ustedes cambian el puerto, lo único que tienen que hacer es acá al final de localhost poner 2 puntos y el puerto que hayan puesto, 83, 93, el puerto que hayan puesto. Por defecto, MySQL crea un usuario y una contraseña. El usuario es root y la contraseña es nada. Vacío. Listo. Entonces este es el entorno visual de PHP Miami. Esto no es MySQL solamente, este es el entorno visual de PHP Miami. Como les digo, hay varios entornos visuales. MySQL Front, Navicat, Workbench. Listo. Este entorno visual que me va a permitir crear base de datos, administrar usuarios, exportar base de datos, configurar mis bases de datos, ¿cierto? ¿Cómo creo una base de datos en PHP Miami? Entonces yo le doy acá base de datos y vengo y pongo el nombre de la base de datos. Entonces acá vamos a ponerle, no le puedo poner mi primer base de datos porque ya tengo uno. Tampoco mi segunda. Vamos a poner mi tercer base de datos. Listo. Y le damos crear. Una vez. De ahí se pueden eliminar. Sí, por acá la puedo eliminar. Vengo acá a Estoy buscando desde ahí. operaciones y le dan a eliminar base de datos. Listo, entonces ustedes pueden por acá configurar, importar, exportar, generar consultas, generar rutinas que nos procedimientos almacenados, eventos que nos traiga, disparadores que nos traiga, eventos pues con tareas programadas y el diseñador como para ver la base de datos en modelo relacional. Listo. ¿Cómo creamos una tabla para esta base de datos? Entonces nosotros seleccionamos la base de datos y acá comenzamos a crear las tablas. Creamos una tabla que se llame producto. Y el producto va a tener el ID, el nombre, el precio, la cantidad y una categoría. Entonces venimos acá y le damos continuar, eran 5. Bueno, le decimos acá. Es más fácil, ¿no? Es la manera facilita. Vamos que me agregue uno más. Listo. Entonces así, entonces yo agrego y vengo y digo, tengo un ID, tengo un campo nombre, tengo un campo cantidad, tengo un campo precio y tengo un campo categoría ID. Mi nombre es de qué tipo de dato es, entonces mi nombre es varchar de 60. Mi cantidad es entera, mi precio es float y mi categoría ID es entero. Ya vengo y le pongo valores por defecto. Bueno, nos faltó uno que sea estado. ¿Listo? Estado, va a ser también entero. A estado le decimos que por defecto, cuando guarde, que apenas el default sea 1, ¿cierto? Que me lo guarde activo. Todos los que me guarde, me los guarde activos de una vez. Le decimos al primero que va a ser primario, ¿cierto? Que va a ser un primary key y que va a ser autoincrementable. ¿Listo? Acá le damos si no debe para que me permita guardar relaciones y le damos guardar. Ese y no debe que Para que me permita realizar relaciones entre tablas. ¿Cómo es que se llama eso? Se me fue la palabra, relacional. Sí, pues para hacerme el foreign key, pero es... No, es... madre, me fue la palabra. Ahí en el ID que le la llavecita automáticamente se le pone la llave primaria. Sí, esta ya es primaria. Automáticamente. Sí, ahora que acá me la crea primaria y me dice cuál es la tabla primaria.
Listo, con solo ponerle allá primaria, esta ya me la crea primaria. Y los null y eso, ¿cómo se llama? Los no null, por ejemplo, ustedes quieren editar la tabla, entonces ustedes pueden venir acá, le dicen cambiar, digamos que precio, digamos precio, lo vamos a dejar no nulo, ustedes vienen acá y le dicen acá que sea nulo, que pueda ser nulo o no pueda ser nulo. Todo se crea en estructuras y pues, de forma... Sí, todo lo permite crear así. O si ustedes quieren, también le dan SQL y acá pueden crear. No, pero más bien no. Voy, un momentico, yo voy abriendo Pues Word. igual aprender a hacer el código SQL también es importante. Ah, sí, ustedes tuvieron que haber aprendido primero el código SQL para poder llegar a esto. ¿Dónde? Ahí abajo, o sea, Ustedes que me dijeron que me devolviera. No. no, es mentira. No, ese man que me dijo que sí, usted que devuélvase. No, porque usted fue para el código SQL, está más bonito aquí. Ah, no. Listo, muchachos. Esta es la parte de PHP Miami. Yo, para crear las tablas, muy poco, lo utilizo muy poco. Yo lo utilizo es para ver los registros, para insertar, para cambiar los registros, que uno acá puede ver el listado y uno puede insertar registros desde acá. Entonces uno viene acá, nombre, Coca-Cola, cantidad 5, precio 2000 y categoría ID 1, pues todavía no la hemos relacionado. Pero vea que yo ya puedo crear y él me inserta. Mostrar el código propio. Ah, ya lo borré. Hoy le sale todo automático. Sí, él me sale el código que ejecutó, que sería un insert. Acá, por ejemplo, está sacando el CL asterisco from que me está listando esto. Listo, muchachos. Entonces, acá yo puedo crear tablas y puedo hacer las relaciones desde acá, pero yo les recomiendo que utilicen MySQL Workbench. ¿Qué es MySQL Workbench? MySQL Workbench lo descargan desde la página de MySQL. Acá está, vea, MySQL Workbench. MySQL Workbench es un cliente de MySQL que me permite no solo hacer la sentencia de SQL, sino que me permite hacer el modelo relacional de forma visual, exportarlo a MySQL o importarlo de MySQL. Listo, lo descargan, acá le dan descargar, download es descargar, para los que de pronto no les va bien con el inglés. Y él nos da algo como esto. Cuando lo descargan, instalan, siguiente. Perdí Skin Games Pro. ¿Usted perdió inglés? ¿Por qué? Es que traes uno. Fue el único del talón. Sí. Oh, conejo, lo pongo a perder ya también. Listo, muchachos. Entonces, MySQL Workbench me permite hacer la interfaz. Entonces, yo en MySQL Workbench, ¿qué puedo hacer? Crear un modelo desde cero. ¿Cómo así que crear un modelo desde cero? Yo vengo acá a File, New Model. Le pongo el nombre a mi modelo, acá, a mi base de datos le pongo acá el nombre, entonces acá vamos a poner, esto es un ejemplo, no vamos a utilizar todavía, sino mi cuarta base de datos. Listo. Y le digo adicionar diagrama. ¿Qué me permite adicionar el diagrama? Entonces acá yo tengo un lienzo donde yo voy a comenzar a trabajar con mis tablas. ¿Cómo así? Entonces yo vengo acá a este ladito, tengo varias operaciones. Entonces tengo para crear tablas, para crear mis relaciones de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos. Entonces yo comienzo ya a jugar con eso. Entonces vamos a crear la misma tabla que estamos, la misma base de datos, pero de esta forma. Entonces le damos clic y creamos la tablita. Ah, tú lo arrastras. Sí, solamente arrastrar. Le damos clic, ya acá ponemos el nombre de la tablita, que sería producto. Y acá comenzamos a crear las columnas. Entonces tenemos un ID, ese ID es primario, no null y es autoincrementable. Tenemos nombre, es un varchar 60 y es no nulo. Tenemos precio. Fue una preguntita ahí.
Dime. Entonces, que trabajas con esto, uno ya le toca el nativo de No, con eso. con eso. Por eso lo estoy mostrando. Pero tienen que tener los conceptos del nativo. Claro. Porque esto por debajo pues hace ciertas cosas. Y cuando uno va a importar, te muestra el código. Usted ya tiene que tener conocimiento del código. Acuerdo en el server nosotros como 2 semanas en una base de datos. No fue que más, ¿sí o no? Y más las consultas. Ole, una base de datos. Entonces precio decimos que puede ser nulo, entonces lo dejamos así. Cantidad. Como que nos dijo que el gusto era malo. Les dijeron que era malo. Ah, pues No, madre. pues no, No, pero que como uno apenas está Que uno- empezando, entonces que eso, no sí. meter a combusta porque se enreda. Pues y él supo decirlo porque nos comentó que primero hay que saber el lenguaje. Sí, primero hay que saber un poquito de CSS, pero más mínimo, lo que les mostré yo de CSS para poder meterse con Bootstrap. Los conceptos y ya ahí se puede meter con Bootstrap. Listo. Entonces, bueno, eliminemos eso. Entonces acá tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Tenemos nuestra tablita producto, pero también necesitamos una tablita por acá que se llame categoría. Entonces va a tener un ID de la categoría, va a ser primaria, no nula, autoincrementable, y vamos a tener un nombre de la categoría. Y ya vamos a relacionar esta tabla con esta tabla. ¿Cómo la relaciono? Con una rayita. Entonces, ¿qué relación tendríamos? Un producto podría tener muchas categorías. No, un producto es de una sola categoría. Una categoría puede estar en muchos productos. Entonces, ¿cuál sería esa relación? ¿De uno a muchos o de uno a muchos? ¿Cierto? De uno a muchos partiendo de dónde? De categoría, ¿cierto? Entonces acá están estas relaciones. Están las de rayita punteada y las de rayita directa. ¿Cuál es la diferencia entre esta rayita punteada y rayita directa? Ahí sale una mucho y de una a uno. Es las mismas. Pensé que estaba hablando de la Solamente que la rayita punteada, la rayita directa, trabaja un concepto que es llave primaria compuesta. Ustedes saben que es una llave primaria compuesta, que son varias llaves primarias. Por ejemplo, que una tabla tiene dos llaves primarias, es una llave compuesta. Entonces, cuando yo le digo con esta rayita punteada que me relacione estas dos tablas, la foránea, aparte de ser foránea, también es primaria. ¿Cómo así? Si yo le digo acá, ve, esta es de uno a muchos o de mucho a uno. Entonces yo le digo, listo, vea, con esta, de aquí a aquí, o sea, muchos a uno. Entonces categoría ID, o sea, categoría ID, aparte de ser foránea, o sea, aparte de relacionármela, se convierte en primaria y se convierte en clave compuesta con esta ID. ¿Listo? Por eso es directa. Pero, bueno, si ustedes necesitan la directa, pues hacen la directa. El compromiso, esto es pelado. Buenas noches. Compromiso de ustedes me asombra. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacerla con punteada. Entonces ponemos de aquí a aquí y ya nos saca la punteadita y ya esta es solamente foránea, o sea, no es primaria, sino que es foránea. Entonces vea que es un rombito rojito. Cuando es primaria es una llavita amarilla y es la llave directa. Listo, entonces así yo puedo comenzar a relacionar mis tablas y comenzar a hacer mi modelo relacional. Entonces Word es muy utilizado para hacer el esquema del modelo relacional. ¿Cuál es la facilidad que nosotros tenemos? Es la siguiente. Nosotros ya hicimos el modelo relacional, listo, creamos la base de datos, ¿cierto? Hicimos el modelo relacional y podemos hacer lo siguiente. En mi base de datos, yo vengo acá, creo mi base de datos, solamente necesito crear la base de datos que se llama mi cuarta base de datos. ¿Listo? Entonces tengo mi cuarta base de datos. Y acá tengo mi modelo, que tiene que llamar igual pues como la base de datos, y tengo el diagramita. ¿Qué debo hacer para que este modelo ya me convierta en MySQL? Sencillo. Vengo acá a Database, le digo Synchronous Model, y acá entonces ya comienzo a hacer la operación. Entonces me conecto a MySQL. ¿A qué host? Normalmente localhost
Localhost es el 127.0.0.1. ¿Qué es localhost? El dominio, ¿cierto? Porque nosotros no aprendemos la IP, sino que no aprendemos el dominio, que es localhost. Pero por debajo él corre esta IP, 127.0.0.1. Así es que cuando ustedes le pidan la dirección de la casa, ¿cuál es? La 127.0.0.1. El puerto por defecto de MySQL, ¿cuál es? 3306. Si ustedes no lo han cambiado, es este. El usuario root, como no tenemos password, y ya. Le Pero damos, eso es predeterminado, ¿cierto? le damos siguiente, sí, él trae por defecto. Le damos siguiente, le damos siguiente, le damos siguiente. Acá él me dice que seleccione la base de datos que hay en MySQL. Yo le digo que me seleccione esta, pues que llame igual al modelo, por eso la debo llamar igual al modelo. Lo digo siguiente, siguiente. Él ya me dice, ve, de esa base de datos, usted allá no tiene ni producto ni categoría, ¿cierto? Como no tiene ni producto ni categoría, entonces se las vamos a crear. Entonces se la da listo. Siguiente, créemela, él te muestra el script que va a ejecutar, ¿cierto? El que te muestra el create table, las dos tablas con sus foráneas. Este es el script que va a ejecutar. Si usted quiere lo copia y lo guarda y le da ejecutar. Y tenemos un error. Ah, bueno, eso es visible. Bueno, este Word me está poniendo un visible, me está poniendo en foreign key, producto, categoría. Bueno, acá en la foránea, O sea que sí lo tiene que poner como foráneo. no, ya me lo pone como foránea, sino que me dejó un campo, me chuleó un campo por acá. Yo acá abro la tabla y acá en la parte de abajo yo puedo ver las foráneas. Entonces yo le digo acá foreign key y acá puedo ver es la foránea. Selecciono la foránea, sino que por acá debe, bueno, acá le digo que sea en cascada. Listo. Y acá selecciono que tenga que ser. ¿Cuál fue el error que me salió? Que no era visible. Eso, con visible. Ese visible está por acá, esta configuración, está entero. Primary, no null, generate. Vamos a ver índices. Acá. Le chuleamos. Entonces venimos acá a los índices. No sé por qué el Word se está poniendo eso pues, en las últimas versiones. Entonces venimos acá al índice y le decimos, pues, de chuleamos esto, que es el que me está poniendo el problema. Listo, entonces selecciona la tabla. Acá pueden ver las columnas, los índices, las foráneas, los triggers. Listo. Y acá en índices pueden ver. Acá en índices pueden ver pues las configuraciones de los campos. Los índices pues son esos campos por los que se filtra mucha información. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Vamos a Database, Synchronous Model, siguiente, 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 siguiente. Nos va a crear pues las tablas y nos sacó error. Ahora sí. Por ahí ya no dice. Dice si la tabla no existe. Tienes un error en tu sintaxis. Venga, entonces borrémoslo desde Database, Synchronous Model, siguiente, 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 siguiente. Y borremos esto de acá. Vamos a ejecutar. Listo. Ahora sí no lo creo. Entonces venimos acá a nuestra cuarta base de datos, mi cuarta base de datos. Y acá tenemos las dos tablas. Producto. Y tenemos categoría. Listo. Ah, bueno, pero nosotros estamos en mi tercer base de datos. Y en esa era la que estamos trabajando, pero solamente alcanzamos a hacer producto. Entonces yo puedo hacer ingeniería inversa. O sea, yo sincronicé mi modelo. Ahora voy a decirle que de la base de datos me traiga un modelo. Entonces yo vengo acá. Vamos a cerrar esto. Cerramos. Digo que no me guarde. Entonces yo le digo database. Y le digo synchronous model. Perdón, reverse engine. Le digo que me haga ingeniería inversa.
Entonces le digo, me la va a hacer ingeniería inversa aquí. Entonces otra vez, siguiente la conexión, siguiente, selecciono la base de datos a la cual le va a hacer ingeniería, que sería mi tercer base de datos. Lo doy siguiente, 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 siguiente y finalizar. Entonces vea que él ya me trae de la tabla que nosotros habíamos creado, me trae acá la tablita y me trae el, ¿cómo es que se llama? Me trae el esquema. Este lo podemos borrar. ¿Por qué es bueno borrarlo? Porque a veces nosotros comenzamos a hacer tablas acá y esas tablas quedan en ese esquema MyDB, ¿cierto? Entonces, como queda en ese esquema, cuando voy a sincronizar, me crea dos bases de datos diferentes. Entonces, es un problema impresionante. Entonces, cuando hagan Reverse Engine, vienen, borran ese MyDB y dejan solamente el que les trajo desde allá. Pero hacer el reverse, la ingeniería inversa de la creación. Sí, no, porque ya está por defecto ahí. Entonces, lo que él hace es crear otra base de datos. Porque yo puedo hacerle Reverse Engine a varias bases de datos y me los va creando. Entonces, ¿acá qué hago? Yo vengo y ya digo, listo. Vengo, creo mi tabla, categoría. Creo mi tabla categoría que tiene un ID y que tiene un nombre. Este ID es autoincrementable. Bueno, debo borrar este campo que hay acá, categoría ID, lo borro. Y vamos a relacionar estas dos. La relaciono así y ya me quedó relacionar. Listo, terminé de editar mi modelo. ¿Qué debo de hacer? Sincronizar. Entonces ya vengo otra vez, database, synchronize model, siguiente, siguiente, mi tercer base de datos, siguiente, siguiente. Vea que él ya me dice que producto solamente le va a modificar, que ya existe, que categoría es la única que va a crear. Entonces yo le doy siguiente y me va mostrando lo que va a hacer con cada una. Vea. A esta tabla le va a hacer un alter table y le va a añadir un constraint. Y categoría si me la va a crear desde cero. Entonces yo le doy siguiente. Le digo que, bueno, quitamos esto de invisible. Y le voy a ejecutar. No sé. Y ya, si yo vengo acá a mi tercer base de datos, ya tengo categoría y tengo producto. Listo, tengo categoría y tengo producto. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder comenzar a administrar nuestras bases de datos en MySQL. Desde MySQL, desde el PHP se puede también hacer el modelo relacional. Directamente así como en Word. Bueno, pero solamente verlo. Verlo solamente. ¿Cómo así que verlo? Yo me paro en mi base de datos y por acá hay una opción que se llama diseñador. No, pues yo creo que ese también permite crear tablas, sí, desde acá. Sí. Pues muy pellecito, es así, ¿eh? Está bueno, muy pellecito, es como bueno, ¿sí o no? Vea, es así, ustedes pueden acá crear tablas, sí, ahora que me recuerdo, sí, crear relaciones también, crear tablas. Pues las tablas, pues las crea así, o sea, las tablas las crea así y ya él se las va poniendo allá. Pero una pregunta, ahí cuando usted estaba haciendo el modelo relacional en el otro, en este, borró el campo de categoría IT para cuando usted lo enlaza, pues. Él me crea el campo. Se lo crea siempre de último. Sí, siempre me lo crea de último. Si yo lo quiero cambiar, yo ya vengo acá, abro la tabla y le digo que me lo mueva arriba. O yo lo puedo arrastrar pues también, ¿cierto? Ya ustedes organizan pues las tablas como sea necesario. Y van sincronizando, siempre sincronizar, sincronizar. Sincronizar, sincronizar y sincronizar. Eso a punta de código le costaría. Listo, desde MySQL Workbench yo también me puedo conectar a MySQL. ¿Cómo así? Yo puedo venir por acá, File, y le digo, bueno, no, volvamos acá, a la casita, y yo le digo acá dice MySQL Connection. Entonces yo le digo, conectate a esta, él trae por defecto esta, y yo me puedo conectar a MySQL. Él me da una interfaz donde yo puedo ver las tablas, donde yo puedo tirar sentencias SQL. O sea, ese es otro cliente también que me permite hacer selects, por ejemplo. Vamos a hacer un select a esta base de datos.
Entonces, seleccionamos la base de datos y hagámosle un select a persona. Listo. Ejecutamos y ya él me trae acá todos los registros. Esa opción es por aquí, conectar a base de datos. Esa opción es para hacer operaciones SQL a mis bases de datos de MySQL. De MySQL. Me dice PHP. cuánto se demoró. Lo mismo que hace PHP Miami, pues por la opción de SQL. Antes que lo pueden hacer desde acá. Vienen acá a la casita otra vez y acá él tiene la conexión. O pueden crear nuevas conexiones. Crear una nueva conexión, el puerto, el usuario, la contraseña. Y ya le dan doble clic a la conexión y ya les da la interfaz. No se puede, solo puede ser, yo me imagino, solo MySQL. Sí, solo MySQL. No con server MySQL. Solo MySQL. Acá solamente es MySQL. Listo, muchachos. Entonces ya creamos nuestra base de datos. Desde acá la vamos a poder administrar. Le vamos a poder hacer todo lo que queramos a nuestra base de datos. O desde acá, ¿cierto? A mí me gusta crear la estructura de la base de datos en ¿cómo es que se llama? En MySQL Workbench. La estructura, ahí ya el manejo de datos, inserciones, lo manejo desde PHP Miami, ¿cierto? Pero si ustedes quieren lo traen en Workbench. Yo la base de datos del proyecto se las voy a pasar en Workbench. Yo creo que las paso hoy. Les paso la base de datos del proyecto, o sea, con las tablas y los campos que ustedes necesitan. ¿De qué te ¿Listo? tocaba hacerlo? Yo No, no. también tenía esa duda. Yo dije, anda a marcar la información. No. La idea es que ya, el mismo proyecto, la base de datos va a ser igual, porque cada uno le pone a crear su base de datos y no, la idea es que la base de datos sea igual. Como Y yo vi el problema que tenía el Eclipse, la verdad me puse a bajar información para hacer las bases de datos. Yo no hubiera sabido eso, profe, no me hubiera trasladado. Pero no importa, está aprendió que es lo importante. Listo, muchachos, entonces vamos a crear nuestro proyecto para enlazarlo con MySQL. Entonces venimos acá, File, New Project, New Project, ya Web Application. Y le ponemos el nombre a nuestro proyecto. Le vamos a poner, Tienda web, tienda. bueno, tienda. Informaticador. Ah, no, eso es web. Te va a ponerle app, tienda informática. Ya está. No, Una tienda informática normal, solo. pongámosle app, tienda informática. Le decimos el servidor, Glassfish. Siguiente. Y le damos finalizar. Yo sé Hibernate, que es Hibernate es un ORM. ¿Cómo así que un ORM? Es un Object Relation Mapping, que me permite de que yo no tengo que tirar sentencia de SQL, sino que él ya me da unos métodos. Por ejemplo, yo llamo un método insert, pues un método de una clase de Hibernate que es insert, le mando los datos y él ya por debajo al hace el insert. Eso se llama un ORM, casi todos los frameworks tienen un ORM. Listo, app tienda informática. Entonces vamos a crear los paquetes con los que íbamos a comenzar a trabajar. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esos paquetes? Controlador, ¿cierto? Controlador. Modelo. Y modelo. Yo no sabía porque también dejaba crear hojas de estilo y GS. Ah, sí, también. Desde ahí lo puede crear. Bueno, ¿cómo crea esos search backpage? Esa opción no está en Eclipse con ese nombre. Sí, paquetes también. Ahí en SRC. Usted para en SRC y le va a crear paquete. Yo le muestro cómo me sale. Yo creo que aquí sí tiene como iconitos diferentes, ¿no? Él tiene por los iconitos Igual en diferentes. términos- Ah, pero usted no tiene un source packet. Recuerde que el suyo se llama SRC. Su carpeta es SRC. ¿Es el source? Sí, ella ahí es donde usted crea los paquetes. No es source packet, exacto. Ah. Pero porque eres así. Listo, entonces eliminamos este archivo index.html. Le damos siguiente. Y listo. Entonces vamos a conectarnos con MySQL. Entonces lo primero, entonces acá hay una serie de pasos. Listo. Estos pasos va a ser siempre lo mismo.
Esos pasos van a ser siempre, absolutamente siempre los mismos. Entonces vamos a conectar con MySQL. Entonces, el primer paso para yo conectarme con MySQL es tener una base de datos, ¿cierto? Ya creamos nuestra base de datos, ya vimos cómo manipular nuestra base de datos. Segundo paso es decirle a MySQL, es decirle a Java que se conecte, pero para poder conectarse necesita un puente, ¿cierto? Un puente para poder mandar los datos y realizar las consultas. Ese puente en MySQL, existen varios puentes, pero eso recibe nombre de driver, ¿cierto? En MySQL hay varios drivers pues en Java hay varios drivers para diferentes motores. Para MySQL hay un driver, para SQL hay un driver. Entonces, para cualquier lenguaje, o sea, en cualquier lenguaje donde usted se quiera conectar a la base de datos, ese lenguaje te debe proveer un driver. Cuando usted vea en PHP, él va a tener un driver. Cuando vea C#, él va a tener un driver. Entonces, ustedes vienen acá a librerías y usted lo pueden descargar. El driver para conectarse a MySQL se llama JDBC, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden descargar o NetBeans como tal, no, Eclipse no sé, no creo que no. NetBeans como tal, él ya lo trae predispuesto para ustedes. Entonces ustedes vienen acá, librerías, pueden adicionar una librería. Si la descargan, lo adicionan por acá, por add jar folder. O si van a escoger la de NetBeans, le dan acá adicionar librería. Cuando le den adicionar librería, él tiene varias. Entonces él tiene varias librerías, tiene las librerías de Hibernate, Java DB Driver, varios drivers, Java Web, bueno, tiene varias librerías, JSF, Java Server Face, y por acá JPA, tiene JPA, bueno, acá está, tiene JPA, tiene el framework Spring, el framework Strud. Listo, tiene muchas librerías, tiene la librería de Postgres, si me quiero conectar a Postgres JDBC, pero no te interesa MySQL JDBC Driver, le damos seleccionar y le damos adicionar librería. Listo, y él me la adicionó acá, él me la adicionó y me adicionó la versión 5.1.23. ¿Qué es esa librería? Un montón de clases que son las que me van a permitir hacer el puente entre Java y MySQL. Ese es el driver como tal. Listo. Segundo paso fue incluir la librería. Tercer paso es hacer ya mi código de conexión que se conecte a través de la librería, que utiliza la librería para conectarse a mi base de datos. Entonces para eso vamos a crear un nuevo paquete, lo podemos hacer dentro de modelos, pero creamos un nuevo paquete que llame recursos, ¿cierto? Y ahí vamos a crear como todas esas clases que me van a ser generales y que voy a poder utilizar en cualquier lado. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame conexión DB. No, mentira, no, porque no, pongámosle a DB, no, porque DB es conexión DB, pues póngale base de datos, no conexión DB, sino conexión BD. Entonces que se creen gringos españoles. Conexión base de datos. Listo, es una clase común y corriente. Esta clase, yo no me debo preocupar por esta clase porque esta clase yo no me la tengo que aprender, ¿cierto? Porque a medida, digamos, que yo vaya trabajando, ya los proyectos vienen con esa clase, o yo me cojo esa clase de otro lado, o los frameworks ya me hacen la conexión por defecto. Entonces yo esta clase no me la tengo que aprender. Esta clase por lo general se las dan. Por ejemplo, para el examen yo les doy la clase de conexión, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces, nosotros si venimos acá, nosotros podemos abrir la documentación de JDBC, MySQL. Ya.
Listo, entonces como les decía, desde MySQL podemos descargar ese driver, podemos descargar ese conector, si no tenemos en NetBeans, lo tenemos que descargar y importarlo allá. Que el que nos deja descargar acá, ¿qué versión será? Es la 5.1.47, esa fue la que importamos. Pues está bueno, estamos más actualizados pues. Vamos a actualizar la de Netflix, ¿cierto? Entonces, buenas noches señor, ¿cómo le va? Buen día de exposición de los retardados. Bueno, ¿cuál les recomiendo yo que miren? Este de Tutorials Point, muy bueno, pues acá hay muchos tutoriales buenos. Y acá me muestra cómo hacer pues mi conexión de una forma, digamos, persistente. Pues de una forma de que no me haya pues a requerir mucho problema, pues no me haya a poner mucho problema a la hora de hacer la conexión entre MySQL y Java y que no se me esté cayendo esa conexión o que se me esté cerrando la conexión. Entonces, ¿qué me dice él? No, necesito unos archivos, pues necesito unas configuraciones. Listo, primera configuración que necesito, entonces necesito crear un atributo string que se llama usuario base de datos, ¿cierto? Usuario base de datos. ¿Cuál sería ese usuario de base de datos? El root. Listo, el usuario por defecto va a ser root. Creamos otro que sea clave bd strong. Clave bd y las dejamos ¿qué? Vacía. Creamos otro que sea nombre bd y esa va a ser mi tercer base de datos. ¿Es datos o datos? Ahí las estoy buscando, ¿verdad? Mi tercer base de datos. Acá estoy haciendo como los archivos de los atributos de configuración. Creamos otro que va a ser el servidor, ¿cierto? El servidor de la base de datos va a ser localhost. Entonces al hacer esto se evita meterlo en el try catch, ¿ok? No, ahorita tenemos que hacer el try catch de todas maneras. Listo, entonces acá hicimos las configuraciones. Si de pronto ustedes le cambiaron el puerto a MySQL, entonces vienen y ponen private entero puerto y 3306. Listo, por si lo cambian, pero por defecto es 3306. Listo, entonces ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a crear el método que se encargue de hacer la conexión. Entonces, para crear nuestro método, vamos a hacer un método estático. Entonces, vamos a crear un publi. ¿Cierto que no es necesario inicializar esa variable? Porque yo la tengo acá y yo hice el try catch de una vez. No es necesario. Es que como les digo, la conexión se puede hacer de muchas formas. O sea, hay muchas prácticas para hacer la conexión. Esto a veces va en un archivo de configuración por acá. O sea, esto no va acá, sino que va en un archivo de configuración por acá en el WebInf. Y lo que uno hace es ir a cambiar solamente el archivo de configuración y ya la clase cambia, ¿cierto? Hay muchas formas de configurar. A medida pues de que vayan ustedes practicando y vayan viendo cositas, van a haber muchas formas de configurar. Pues la idea es que lo hagan así, para que no lo metan allá y una vez dentro de la clase. Entonces, public static. Entonces, si nosotros venimos acá, vemos que él trabaja con una clase que se llama java.sql. Listo, nosotros debemos importar eso. Java.sql. Ese SQL es el que me provee varias clases para realizar la conexión. Que la conexión que tiene una clase que se llama de tipo connection. Listo, entonces yo le voy a decir, es más, acá solamente necesitamos esta de connection.
por el momento. Entonces yo le digo public static, esto va a volver un objeto de tipo conexión y se va a llamar obtener. ¿Listo? Método que vuelve un objeto. Un método que vuelve un objeto. Ese método me va a volver un objeto de tipo connection. Sí, es que acuerden que cuando uno crea una clase se convierte en tipo de datos. Entonces yo puedo utilizar la clase como tipo de datos. Listo, entonces acá ya tengo mi primera, pues mi conexión. ¿Qué me dice él también? Él me dice algo como esto, que es mi cadena de conexión. Bueno, caso estático y final. Ah, bueno, eso los podemos poner final. ¿Para qué le ponemos final? Estos son constantes, ¿cierto? En Java yo puedo crear los constantes así con final. Y acá este se va a llamar el string conexión. Listo. ¿Cómo decir que el string de conexión? El string de conexión va a ser como esa ruta que él va a utilizar, esa dirección para ir a conectarse a mi base de datos. Y el string de conexión es la mezcla de esto. ¿Cómo así? JDBC. ¿Qué será JDBC? ¿Qué será el JDBC? JDBC, ¿qué será? Ya me lo dijeron por ahí. El driver. JDBC es el driver. MySQL, ¿qué es? El motor de base de datos. Localhost, ¿quién es? Entonces acá no va localhost, sino que va a ¿quién? Va a servidor. Y acá EMP va a ¿quién? El nombre de la base de datos. ¿Listo? ¿Qué más me dice él? Ah, bueno, que necesita el JS driver, y el JS driver es este. Él me dice, ve, yo necesito un JS driver, entonces JDBC driver. Mi JS driver es este, con MySQL, JS driver. Esta es la clase que yo importé acá. Si yo vengo acá a librerías, acá MySQL, véalo acá, con MySQL, JS. ¿Es el nombre o la ruta? No. Es el nombre de los paquetes. Entonces yo le estoy diciendo que es el paquete con, el paquete MySQL, el paquete JS, va a encontrar una clase que se llama driver, que es esa clase la que me va a permitir comunicarme con mi motor de base de datos. Luego de hacer eso, entonces ya acá tranquilamente puedo hacer mi conexión. Entonces ya tengo mis configuraciones, ya vengo a hacer mi conexión. ¿Cómo hago mi conexión? Entonces lo primero que tengo que hacer es llamar, ¿cierto? Registrar. Bueno, este man yo no sé por qué hizo eso. La tiene acá, pero acá la quema también. Bueno. Lo que hago yo es registrar ese JDS driver. ¿Cómo así? Yo le digo a Java, ve, yo voy a utilizar esta clase, ¿cierto? Y como voy a utilizar esta clase, él lo que hace es como importármela, llamármela y registrarla para yo poder utilizarla. Pero entonces acá ya comienza a llorar el niño. Bueno, a llorar no. Como ya estoy comenzando a utilizar y a traer las clases, ya me dice, no, venga, esto puede generar una excepción. Entonces él sí me exige de que tenga que generar un try catch. Entonces yo vengo acá, le digo acá. Ah, espere que esto yo creo que no recibe. Esto sí recibirá un final. No, venga, metamos este acá. ¿Por qué todo eso no lo meten en el director? ¿Por qué no meto todo en el try catch? Porque esto no puede generar, porque esto no me genera excepciones. O sea, esto es solamente definición. Como eso no me va a generar excepciones,
Al no generarme secciones, no tengo que meterlo entre el try catch, para que el try catch no me evalúe eso. No, yo hablaba no, eso no, De esto. Ah, no, sí, él me lo va a generar. Yo solamente vengo acá y le digo, yo lo puedo generar de dos formas. Lo puedo generar así, que él me lo genera directamente al método. O sea, dice el método que todo el método va a tener este try catch. O sea, que si ocurre un error, él de una genera esta excepción. Lo puedo hacer así. O lo puedo hacer con la estructura try catch, que sería esta. ¿Listo? Y ese throw sí va dentro de los parámetros del método, es punto throws. No, el throw sería así. Yo no muestro el throw. El throw es así. O sea, el throw se pone acá al lado del método y eso es como una excepción de todo el método. O sea, dentro de este método puede ocurrir esta excepción. ¿Listo? Pero vea que acá no tenemos ningún mensaje, nada, no podemos controlar bien la excepción. Para controlarla bien, usemos la sentencia try catch y en el catch sí controlamos, vea, la excepción. ¿Listo? Por acá creamos un atributo. No, creémoslo, no, creémoslo, no, sí, no, sí, acá. Bueno, entonces. Base de datos y le iniciamos nulo. Y ese es el que vamos a retornar por acá. No, sí, BD. Listo. Entonces, con esto ya estamos comenzando a conectarnos. Como ya estamos comenzando a conectarnos, entonces ya registramos el driver. Listo, ya hicimos la configuración, creamos el método y registramos el driver. Ya luego él me dice que tengo que hacer ya la conexión utilizando Driver Manager. Entonces ya para utilizar la conexión, entonces yo vengo acá y pongo BDE es igual a Driver Manager. Él me importa el SQL Driver Manager, ¿cierto? Pero si le diera Punto asterisco, ya con eso bastaría. ¿Cuál utilizo? El Get Connection, ¿cierto? ¿Cuál de los tres? Utilizo este tercero. ¿Por qué este 3? Porque tengo la URL, que es el string de conexión, el usuario y el password. Entonces, URL, ¿quién es mi URL? El URL es mi JDBC, ¿cierto? ¿Quién es mi usuario? Entonces sería usuario BD y usuario B y clave BD. Listo. Pero ¿qué pasa? Él me dice, venga, un momentico, ya te vas a tratar de conectar con la base de datos, te va a salir otra excepción, puede que te salga otra excepción. ¿Por qué? Porque de pronto no se conectó a la base de datos, el nombre de la base de datos esté mala, o el servidor de base de datos esté caído y no te responda. Entonces, como puede que ocurra algo, tienes que agregar otro catch. Venga, pero este es por, bueno, este es por el DVD. Y me dice que agregue otra excepción, que es esta SQL exception. Pero esta SQL exception yo la puedo agregar acá abajo. Pero no va a ser otro try catch, sino otro catch. Sí, yo agrego otro catch acá, que va a ser este SQL exception. Y copiamos esto. Listo. ¿Qué tenemos error acá? Nos falta punto y coma. Bueno, me dice que este BD tiene que ser estático, porque... no, que este string de conexión tiene que no puede ser, no, pues que no lo tengo estático. Bueno, que tiene que ser estático. Método. Private static string. Bueno, ahí me toca ponerlo todos estáticos. Porque es que eso admite ese string. Todos los parámetros tienen que ser string.
¿Cómo es que llaman? Los atributos. Los atributos tienen que ser estáticos. Ah, bueno, acá me faltó el puerto. Si de pronto yo tengo un puerto, acá yo puedo poner 2 puntos y acá pongo el puerto, ¿cierto? Bueno, ya me dejó sacar el error. Tienen que ser, pues sí, tienen que ser todos estáticos porque estamos manejando la conexión estática. Listo. Entonces ya con esto realizamos nuestra conexión a base de datos. Ya con esto ya podemos, ya es el enlace a mi base de datos. Entonces, nos da tiempito de crear. Entonces, ¿qué tenemos que crear? Para que hemos creado para mañana. Entonces vamos a crear el bin, ¿cierto? Entonces venimos por acá, Java Class. ¿Y qué bin vamos a crear? Entonces, producto, ¿cierto? Porque tengo una clase producto, entonces, producto bin. ¿Qué tiene de producto bin? Entonces tiene un atributo que se llama, que es string y que es nombre. Tiene un atributo que es string y que es, ya me olvidó, precio. De verdad. Nombre, cantidad, precio. Entonces tenemos un atributo que es el, ya me olvidó otra vez, Precio de venta. cantidad, precio, Descripción. estado, categoría ID y nos faltó el ID. Listo, creamos nuestro bin y venimos acá y le damos insert code, genéreme los set y los get. Listo, tenemos nuestro bin, esto está en modelo bin, vamos a crear otro bin, new, ya class, y va a ser categoría bin. Listo, lo mismo, acá vamos a tener private entero ID y private. Porque bien, eso lo llaman por convención, ¿o qué? No, se llaman bin. Vea que yo le muestro cuál es el significado del bin. Pero o sea, el concepto como tal se llama bin. Entonces ya creamos los dos bin. Entonces, vea el concepto técnico. Ya, a ver. Esto solo lo podemos cerrar, lo podemos cerrar y ya. Entonces, los Java Beans son un modelo de componentes creados por Sun Microsoft para la construcción de aplicaciones. Se usan para encapsular varios objetos en un único objeto. La vaina o bin, o sea, dicen la vaina, para hacer uso de un objeto en lugar de varios más simples. O sea, es para encapsular todos los datos, pues como todos los atributos como tal. Los define como componentes de software reutilizables que se pueden manipular visualmente en una herramienta de construcción. Eso es lo que es bin. O sea, lo que me permite es agrupar todos los atributos de una clase para yo reutilizarlo. No solamente en mi clase y no reutilizarlo en otras clases. Entonces, por ejemplo, no solamente lo voy a poder utilizar en productos, sino que si yo tengo una venta, ese producto bin yo lo puedo mandar a la venta, ¿cierto? Para no mandarle todo un objeto completo, sino que le mando solamente el bin, que son los atributos. Paquete, profe. Un paquetico. Con un paquetico, sí. Por ejemplo, categoría ID, digamos que va a ser de tipo categoría bin, para que lo hagamos más estructuradito. ¿Cómo lo llamamos nosotros? Categoría bin. Es que es categoría. Categoría.
Categoría ruso. Categoría. Ya no quiero aprender inglés. No, quiero ruso. Categoría. Una Pero, caterpillar. a ver, si algo de la Rusia es una Categoría. Caterpillar. Listo. Entonces acá yo le digo que esto es un atributo que me va a guardar un ¿qué? Categoría B. Un objeto de categoría. O sea que yo cuando vaya a guardar la categoría le tengo que mandar el objeto de categoría. ¿Listo? Que el objeto sería ¿qué? El ID y el nombre. Ah, bueno, entonces acá muera esto, insert code, que dice, y ya entonces un objeto que vuelve un método que vuelve un objeto de categoría bin y uno que recibe un objeto de categoría bin. Esto lo vamos a ver en la práctica. Entonces ya tenemos nuestros dos bin enlazados. El modelo todavía no lo vamos a construir y el controlador tampoco. Vamos a construir nuestra vista. Listo, venimos acá a web page y vamos a crear un JSP que se llame index.jsp. Entonces acá vamos a ver dos conceptos más. Vamos a ver algo que se llaman los layouts. ¿Cómo así que los layouts? Si ustedes miran, pueden ver normalmente, ¿cierto? Vamos a buscar. Ya metió las dos carpetas. Dime. Ya metió las dos carpetas. No, no lo he descargado. Ah, yo creo que ya lo tengo descargado, ¿cierto? Sí, se la descargó. Ahora con CDN, no. O lo podemos hacer, no, descarguemos lo mejor y lo metemos allá. Uy, que no le voy cosas por conectar. Ay, se me olvidó los pasos. Ah, no, bueno, recapitulando, el primer paso fue la base de datos. El segundo, el driver de conexión. El tercero, hacer la clase de conexión, La configuración de la ¿cierto? Y el cuarto, ya es conectarse. El quinto, consignarle al profesor 10.000, cada uno. No, con ese poquito de gente, se hace por ahí. Menos de un mil, ya que no entra a ver usted. Y los que van a quedar. Ah, Por eso los que van a quedar, ese poquito de gente son los que van a quedar. Bueno, ese señor que yo no sé acá haciéndole gastar los pasajes a la mamá y papá, qué tristeza. No es que le gusta mirar aquí. Sí, eso veo. O es que la casa. O se siente solo en la casa, o no lo quieren en la casa. La mamá le dice, andate. Mamá, que ya me echaron. No, andate. ¿Se la está echando a ella? Ay, no, Fred, ¿por qué no le hablé a la mamá? Fred, ya, corte más. ¿a quién? ¿A la mamá? ¿Y qué es eso? Ay, ¿Por sí, qué? hombre, Ay, mi madre, ¿cómo así? Venga, continuemos mejor. Así que es que yo tengo miedo que man venga aquí con una bomba amarrada. Puede pasar, viene acá con una metralleta. ¿Qué? ¿Me echaste del Sena? Oh, mi Es madre. puro perfil de la UNA, esos que llegan y arrastran con... Listo, entonces queremos una carpeta Access. Oye, medio mío, sí. Uy, no, ya me asustaron. Eres el mismo. Uy, el día del comité no va a estar. ¿Usted va a venir? ¿Usted va a venir al comité? Santi, ¿usted va a venir al comité? Usted ya le llegó la citación, ¿cierto? Llega con chaleco activado, ¿no? Ah, bueno. Es como que hagan mejor el comité en un lugar poblado. Una buena seguridad. No voy a pedir chaleco antibalas. No, profe, a mí sí no, eso no es chistoso. O sea, usted ha visto, no me diga nada, no voy a decir nada. No, acá hay aprendices que han sacado cuchillo y todos los instructores. ¿Sí? Ah, es que obvio. Las gafas. Acá hay de toda la población. Ay, pero no hay terroristas, nadie se ha inmolado. Pues que para todas es la primera vez, ¿sí o no, En profe? 31 años yo no he escuchado
escuchado nunca una noticia que en ningún SENA un estudiante se haya inmolado. Ah, pues no lo sacan por la noticia. ¿Cómo van a sacarse por la noticia? Eso puede pasar. Listo, muchachos, venga, continuemos, venga. Casi el centro. Dime. Que salen los Estados Unidos, que son esas masacres revolucionarias. Es que ese es el tema, el compañero está aprendiendo cosas de las, ¿cómo se dice? De las bases de información erradas, entonces no hay que verlo como un chiste a veces, pienso yo, no, pues igual, No, es que no lo va viendo ya. No, pero eso no es un chiste, es una realidad. en realidad. Es que miren la carita, Venga, pues continuemos. Entonces vamos a agregar 2 librerías más. Una que se llama... Ay, pero no entendí el chiste. Es que eso es una realidad. Apenas. No. Solo perfil de Ted Bundy. Vamos a agregar 2 librerías más. Una que se llama SwiAlert y una que se llama jQuery Validate. Listo, la SwiAlert nos va a permitir hacer SwiAlert y la de Validate nos va a permitir hacer Validate. Es claro eso. Sí. Eso, anote, lo que no le vaya a olvidar para el examen. Que puede ser pregunta de examen. ¿No entendió qué? No, que la de SwiAlert te permite hacer SwiAlert, ¿listo? Pero lo tiene que deletrear, SwiAlert, para que pueda comprender, o sea, para que eso lo interiorice y vaya a lo más profundo del corazón. Y el Validate te permite hacer Validate, pero lo tienes que guardar en lo más profundo del corazón. Si no lo guardas en el corazoncito, no. No funciona. El SwiAlert, Validate, exacto. Es difícil, pero no lo puede grabar. No tiene corazón. Ah. Mala mujer. Oiga, ¿qué es eso? Venga, entonces el SwiAlert son estas alerticas. Son estas alerticas. No, para notificacioncitas, pues, alertas, decirle que sí guardó, que sí hizo pues la cosa que tenía que hacer. Listo, ¿cómo lo descargamos? Pues podemos importar de una vez o descargarlo, pues, vamos a importarlo. Sí, eso es de JavaScript. Bueno, necesitamos también el jQuery. Estamos saltando de SQL No, ya acá estamos en HTML, acá ya vamos a puro HTML nomás, vamos a hacer todas las vistas. Listo, vamos a descargar jQuery, descarguémoslo. También son librerías. Compress y todos esos son librerías que me van a permitir hacer acciones. Entonces le damos control S, guardar. Con control S se guarda para el que no sabe. ¿Con qué se pega? Con control C y control V. ¿Todos saben cuál es la C? Que sigue después de la B. Exacto. En Java, Listo, entonces venimos por acá, mi app tienda informática, web, access y en JS metemos el jQuery. Que es inmolar, de hecho. Esta también la podemos descargar, copiamos el link, ¿cierto? Copiamos el link, él me abre la librería, le damos control S No, quiero usar la de SwiAlert. y la descargamos. Ya la anotaste. Y jQuery Validate también, jQuery Validate es igual, le damos descargar. Y esto tiene que ir en la carpeta JS. Sí, porque todos son JS. Vamos a escribir SwiAlert. Bueno, le damos descargar y si le damos descargar, él descarga. Casi siempre, normalmente. Listo, abrimos nuestra librería. A veces las librerías, muchachos, cuando nosotros las descargamos, las de JavaScript,
trae muchos paquetes, muchos archivos. ¿Por qué? Porque las librerías son open source, pues usted las puede editar, o sea, usted puede partir de esa librería y hacer su propia librería. Entonces ellos se dan las bases con que se construyó la librería. Pero normalmente él trae a veces una carpeta que se llama dis, y en esa carpeta dis es donde están los archivos ya generados, o sea, ya construidos. Porque lo que hay acá afuera, por ejemplo el src, todo esto es la base con que construyeron la librería. Entonces si usted la quiere editar, entra a la base, pero si no, normalmente está dentro de dis o... por ejemplo acá en lib, vea que te trae pues las otras que usted puede utilizar, pero no. Acá en dis trae el demo. Entonces nos vamos a llevar a jQuery Validate. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que una es en una línea y vea que pesa 23 y la otra es normal, que yo puedo leer el código tranquilamente y pesa 48, ¿cierto? Y la localización es los mensajes. ¿Cómo así? Como la librería de validación me muestra mensajes de validación, él a veces, casi siempre, normalmente la pone en inglés. Listo, como librerías de personas que hablan inglés o desarrolladores, ¿cierto? Que hablan inglés, lo ponen en inglés. Entonces él trae la localización y la localización es para yo poderla poner en español. Entonces me copio estas tres cositas, vengo a mi proyecto, dentro de Access, y acá las voy a pegar. Pero entonces hagamos algo bien bonito. Pues ya la embarramos, pero venga. Acá afuera creemos una carpeta que llame validate, ¿cierto? O no, llamémosla cierto, que indeciso, ¿no? Parece una vieja. Ay, qué pena con usted. Qué vergüenza, me cayó la cara de la vergüenza. jQuery validate. No enoja Jenny, no enoja Laura. A mi hermano está la otra peli tinturada porque ahí me casca. jQuery validation, haz validation. No la vayan a decir, si ella se entera, yo sé quién fue el sapo. Entonces pego el jQuery validation acá. Fue madre, ¿verdad? No, yo ya me voy a dar de cuenta si estudió o no. Si viene enojada conmigo fue porque estudió. Sí. Pero ¿cómo te parece que estuve estudiando? No me gustó lo que estudié. Listo. Nada lo que estudié. Tenemos entonces la carpeta de Bootstrap, CSS, JS. ¿Cuánto me dices que pelitinturada, profe? Entonces la estamos organizando. Bootstrap va a quedar con su CSS y su JS. jQuery Validation quedan con su JS. Acá en la raíz, entonces vamos a crear una carpeta. Bueno, no creo una carpeta. Como son solamente un archivo de este y un archivo de esto, no creo una carpeta, sino que lo dejamos acá en la raíz. O sea, todo lo que tenga más de un archivo, estructuren en una carpetica para que quede bien bonito, pues. ¿Por qué hiciste eso? ¿Todavía la metiste en el CSS? No, orden. No, acá en web, acá estamos, ¿cierto? Entonces en web creé una carpetica que se llama Access, ¿cierto? Y dentro de Access, entonces ya puse Bootstrap. Y dentro de Bootstrap está su CSS y su JS nomás. Listo, lo de Bootstrap. Afuera está jQuery Validate, que tiene sus archivitos. Y afuera, como jQuery es un solo archivo y SwiftAlert es un solo archivo, te lo dejo así en la raíz. Pero si, por ejemplo, SwiftAlert tuviera CSS y JS, ¿qué hago? Creo una carpetica de SwiftAlert y meto esos dos archivos ahí. Es como para organizarlo, pues, pero ustedes verán cómo les da la gana de hacerlo. Ya no, eso es buena práctica. Igual se puede meter en la JS. Es bueno que lo hagan así. Sí, igual todos los JS ustedes los pueden meter en JS y todos los CSS en CSS. Listo. Entonces vamos a ver algo, ya para que vamos finalizando. Vamos a ver algo. Y ustedes saben que normalmente nuestras páginas siempre van a repetir lo que es el header y siempre va a repetir lo que es el footer. O sea, la parte de arriba, el menú, los encabezados, siempre me los va a repetir.
Entonces, para yo no repetirlos en todas las páginas, los vamos a dividir. ¿Cómo así que los vamos a dividir? Entonces, voy a crear acá dos archivos nuevos. Voy a crear un nuevo archivo que se llame, un JSP que se llame header. Y vamos a crear un nuevo archivo que se llame footer. Footer. ¿Listo? En el header, ¿qué va a ir? Entonces, en el header... No, header. Para que lo entienda, porque de pronto lo hablo muy técnico y de por allá no, profe, no entendía ese inglés suyo. Sí, ese inglés tan fluido, profe. Entonces, en el header voy a importar, voy a poner mi título que sería app tienda in. Listo. Ustedes le ponen como ustedes les dé la gana, yo la puse así porque me gusta. Y acá entonces vamos a llamar lo que es salud. Lo que es el Bootstrap. Entonces meto acá el Bootstrap. Listo. Y tengo que meter, no, ya nada más. Bueno, y su CSS propio, pues si usted tiene su propio CSS. Listo. Y acá vamos a poner el menú. ¿Cómo así que el menú? Venimos por acá a Bootstrap. Le damos documentación, venimos a componentes y buscamos el navbar y nos llevamos este navbar. Le decimos a Bootstrap que nos lo preste el código. No, y ahí para abajo ya comienza a hacer varias especificaciones, que si lo quiere negro, que si lo quiere negro y grande, como lo quiera. Usted ya pues dependiendo de cómo lo quiera. Listo. Entonces, bueno, acá que borremos este for, no lo necesitamos, ¿cierto? Pero ya tienes los archivos de Java. ¿Qué? No, este es el header, en el footer van los archivos de Java. Este es drop down, no, perdón, drop down. Este es drop down. Drop down. Listo. En este drop down entonces vamos a crear a producto y en los ítems vamos a crear el crear y el listar. Anotar, sí. ¿Cómo se le trae eso? Sometin else here. Sometin else here. Listo, muchachos. Entonces acá tenemos nuestro header. ¿Qué es nuestro header? Nuestro header es todo lo que tiene que ver con los CSS y el nav. Listo. Hasta ahí. Vamos a hacer nuestro footer, nuestro footer, perdón, footer. Se emocionó con lo técnico. Sí. Venimos a nuestro footer y borramos de aquí para arriba y dejamos solamente nuestra parte de abajo. ¿Esta cabra qué? ¿Qué pago con esa cabra? Oiga, vea si ve. Jenny, si ve que acá en el Sena se ve todo. Todo tipo de población, no. Pero pues que se emocione solamente con escuchar abajo, ya muy fuerte. Eso ya. Se imaginó, no, se imaginó mi abajo. ¿Cómo es que dice? No. Eso es como para que sea una plantilla y lista ya para organizarlo. Porque no lo deja lista toda completa y nada. No, porque la separamos. Ya les voy a mostrar por qué la separamos. Porque separamos el footer y el header. Listo, entonces de acá, ¿y qué importamos? Importamos el jQuery, importamos el Bootstrap y el Swiale, me faltó el popper. Profe, el popper es fundamental. Me faltó el popper. Venga, descarguemos.
Copiamos el popper, lo pegamos, Qué barbaridad. control S, Fíjese, documentos, NetBeans Project, Web, Access, ese es de Bootstrap, entonces metámoslo en Bootstrap y lo pegamos acá. Listo, lo descargamos, Es de jQuery, ese es el popper. pero porque lo sacó de esa página, no lo habíamos sacado de la página de Google. Por eso sí, lo saqué de acá de la página de Bootstrap. Ah, Él me dio el link ok. acá. Salí, lo copié acá, vea, este. Copié ese y lo tomé prestado. Tomar prestado. Robar no. Ya entendí por qué salió ya. Te lo cogí acá, lo pegué en el navegador, control S, lo guardé acá en mi carpeta y lo arrastré y lo solté y lo tengo acá. Ya. Listo. Entonces ya tengo mi header con mi menú y tengo mi footer con mis scripts. Listo. Acá esto vuela y esto vuela. Entonces voló todo. Acá ya lo único que tengo que hacer entonces es hacer algo como esto, un include. ¿Cómo hay que un include? Entonces yo pongo acá JSP, include, page, y acá entonces yo le digo me va a incluir el header, punto JSP. Y voy a incluir el footer. Voy a incluir el footer. Y acá en la mitad ya comienzo a hacer mi contenido. Entonces creo un div. Un div class container. Y acá ya pongo lo que yo quiera hacer, que sería mi formulario. Está mucho menos código. Sí, claro, ya me ahorro el código. Y si yo modifico el menú, no tengo que entrar a modificar, todas mis páginas. Por ejemplo, yo tengo 20 páginas y todas tienen el mismo menú. Entonces yo ya no tengo que entrar a modificar todas las páginas, sino que solamente tengo modificar. Con ese include. Con este ya incluyo el header, incluyo el footer y acá en la mitad hago ¿qué? Ya hago los formularios, hago todo lo que tenga que hacer. Entonces si le damos a ejecutar a nuestro proyecto, él se va a ejecutar. Es que me va a abrir Internet Explorer. Sí, él siempre la responde. Y así uno le ponga por defecto Chrome, él lo abre. Advertencia, si el computador va a explotar. Es lo que tiene cuántas, 12 de RAM. El computador de David va a explotar. Pero tiene la extensión. Ah, La Pero esa extensión de NetBeans es buena. sí, esa es muy buena. Esa le va recargando a uno. A medida que haya modificación, la carga de los campos. Listo, entonces entro a mi tienda informática. Él entra al Index, entonces entonces tenemos acá el navbar. Pues, ¿por qué se me ve el menú? Porque lo incluimos. Acá estamos llamando ese el Index. ¿Cierto? Estamos llamando este archivo. Este archivo incluye el header y el footer. Y ya tiene lo que tenemos en la mitad, que es esto. Entonces tenemos el crear y el listar, ¿cierto? Y acá hacemos pues todo nuestro menú. Pero vamos a organizar este header que se me ve. Vamos a meter esto dentro de un div class container para que no quede pegado tan. Listo, y metemos como todo este UL dentro de ese div. Como para que era todo. Listo, para que comience desde acá, para que todo comience pues desde acá. Listo, muchachos, entonces así quedó nuestras vistas
vamos a dejar así por hoy.